querido loco Bielsa, orgullo de la ciudad, la camiseta en la mano. Antes de convertirse en un ídolo en Chile, Marcelo Bielsa vivió uno de los periodos más difíciles de su carrera. Tras el fracaso de Argentina en el Mundial de Corea y Japón 2002, la relación entre el entrenador rosarino, la prensa y gran parte del público argentino comenzó a deteriorarse. Aquel equipo que había llegado como favorito quedó eliminado en primera ronda y las críticas fueron feroces. La situación se agravó después de perder la Copa América del 2004 ante Brasil, su eterno rival. Brasil, que incluso presentó un plantel alternativo en esa Copa América. Aunque Bielsa respondió conquistando la medalla de oro olímpica en Atenas 2004, el desgaste era irreversible. Pocos meses después, tras una victoria frente a Perú por las eliminatorias rumbo al Mundial 2006, sorprendió a todos anunciando su renuncia por motivos personales. Parecía el final. Durante años rechazó ofertas. El trato recibido durante su etapa en la selección argentina lo había alejado del fútbol. Desapareció del foco mediático, poco se hablaba de él hasta que el 10 de agosto de 2007 Chile apareció en su camino. La Federación de Fútbol de Chile anunció oficialmente su contratación como nuevo seleccionador nacional. El acuerdo era por 3 años y un salario cercano al 1.4 millones de dólares anuales. La polémica fue inmediata. Muchos cuestionaban que un entrenador extranjero recibiera semejante sueldo. Algunos periodistas fueron aún más duros con Bielsa. Y da la sensación de como que está inventando el fútbol, que está reinventando todo el trabajo en la cancha. Y no es así. No olvidemos que más allá de lo que puede hacer el técnico, finalmente va a ser con los jugadores que nosotros y que usted también conoce, los de siempre más alguna sorpresa. ¿Y cuál es nuestro objetivo? Salir cuartos en la eliminatoria. Chile apunta a clasificar al Mundial. No por la llegada de Bielsa va a cambiar completamente el fútbol chileno. Es un buen paso, un paso importante, pero no olvidemos que nuestro fútbol es un fútbol de segunda y tercera categoría a nivel mundial. No un hombre va a cambiar 100 años de realidad. Así que mucho ojo con eso y no a sobrepasarnos con las expectativas, porque es solo un entrenador de fútbol, un muy buen entrenador de fútbol, no es Superman. Bueno, vamos. Nadie imaginaba que estaban a punto de presenciar una revolución. Bielsa observó con atención el fútbol chileno, vio talento donde otros veían promesa, apostó por los jóvenes que habían conseguido el histórico tercer lugar en el Mundial Sub-20 de 2007 y por la base de Colo-Colo tetracampeón del fútbol chileno. Llegó acompañado por Eduardo Berizzo y Luis María Bonini, exigió remodelar Juan Pinto Durán y comenzó a conseguir algo mucho más profundo que un equipo, formó una generación. Claudio Bravo, Gary Medel, Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Mauricio Isla, Jan Bosellur, Gonzalo Jara, Carlos Carmona, Matías Fernández, Mar González y Humberto Sasso fueron convirtiéndose en los pilares de una selección distinta. Pero el camino estuvo lejos de ser sencillo. Chile comenzó las eliminatorias perdiendo ante Argentina y venciendo a Perú. Luego llegó un empate en Montevideo frente a Uruguay que despertó elogios por el juego mostrado. Sin embargo, pocos días después Paraguay goleó a Chile en Santiago y las críticas reaparecieron con fuerza. La opinión pública y de la prensa cambiaba partido a partido. Cuando los resultados acompañaban, Bielsa era un visionario. Cuando llegaban las derrotas, era un fracaso. Pero él siguió trabajando. Nunca respondió con palabras, respondió con convicción. En 2008 dirigió la selección Sub-23 en el torneo Esperanza de Toulon. Chile fue subcampeón y el técnico encontró nuevas alternativas para fortalecer su proyecto. Aquella experiencia resultaría fundamental para el futuro de la selección. Las victorias ante Bolivia y Venezuela devolvieron la ilusión. Chile volvía a estar en carrera para el Mundial 2010. El regreso de Jorge Valdivia aumentó las expectativas. Sin embargo, Brasil volvió a golpear con una contundente victoria por 3-0 en Santiago. Las críticas regresaron una vez más, pero Bielsa observó algo distinto. Vio crecimiento, vio una identidad, vio un equipo que comenzaba a creer. Por eso les dijo a sus jugadores que levantaran el ánimo. Y tenía razón. Días después Chile goleó 4-0 a Colombia en una de las actuaciones más brillantes de aquella selección. La confianza ya no dependía solo de los resultados, dependía de una idea. Y entonces llegó el partido que cambió todo. Chile debía enfrentar a la Argentina de Messi y Agüero. La historia era demoledora. Jamás se había derrotado a los argentinos en unas eliminatorias mundialistas. Además, Bielsa debía enfrentar a su propio país. No estaba
estaba Alexis Sánchez ni Arturo Vidal. Un joven, Fabián Orellana, recibió la responsabilidad de reemplazar al Niño Maravilla, y aquella noche ocurrió lo impensado. Chile derrotó a la Argentina por 1-0. El gol fue de Orellana. El estadio explotó, los jugadores celebraron, el país entero celebró, pero Bielsa no. Cuando terminó el partido caminó directamente hacia los camarines. No había espacio para el triunfo personal, solo existía compromiso con el trabajo. Aquella imagen resumió quién era realmente Marcelo Bielsa. Las eliminatorias concluyeron con Chile en el segundo lugar de Sudamérica, apenas un punto por detrás de Brasil. Las victorias en Asunción frente a Paraguay, en Lima frente a la selección peruana y la histórica clasificación conseguida en Medellín ante Colombia confirmaron el éxito de un proceso extraordinario. Después de 12 años, Chile volvía a una Copa del Mundo. Chile, ya en el Mundial de Sudáfrica 2010, derrotó a Honduras y Suiza, pero cayó frente a España y avanzó a los octavos de final. Allí apareció Brasil y puso fin al sueño con una derrota por 3-0. Pero algo había cambiado para siempre. Chile ya no era un equipo resignado, Chile competía, Chile creía, Chile tenía identidad. Y ese legado era mucho más importante que cualquier resultado. Tras el Mundial, Bielsa comenzó a planificar el futuro, analizaba jugadores, estudiaba variantes tácticas y proyectaba una nueva etapa. Sin embargo, las elecciones de la ANFP amenazaban la continuidad del proceso. En noviembre de 2010 anunció públicamente que si Jorge Segovia ganaba la presidencia, él no continuaba. Poco después dirigió su último gran partido, una victoria 2-0 frente a Uruguay en el Estadio Monumental. Aquella noche ocurrió algo especial, el público lo ovacionó, le entregaron una bandera chilena, miles de personas le agradecieron no solo por los triunfos, no solo por el Mundial, le agradecieron por algo mucho más profundo, por su honestidad, por su coherencia, por sus valores. Durante el terremoto de 2010 había recorrido zonas afectadas, acompañando a las víctimas y ofreciendo apoyo cuando el país más lo necesitaba. Los chilenos descubrieron que detrás del entrenador brillante existía una persona excepcional. Finalmente, el 4 de febrero de 2011, Bielsa dejó oficialmente la selección chilena, debido a su diferencia con la nueva dirigencia encabezada por Sergio Jadue. Su contrato se extendía hasta 2015, pero prefirió irse antes que renunciar a sus principios. Su despedida en Juan Pinto Durán fue emotiva y dolorosa. Terminaba una era que había durado apenas 3 años y medio, pero que transformó para siempre la historia del fútbol chileno. Años después, cuando Chile conquistó las Copa América 2015 y 2016, muchos comprendieron que aquellas victorias también tenían una parte de Marcelo Bielsa, porque él no levantó esos trofeos, pero construyó los cimientos, formó la generación que cambió la historia. Por eso, cuando en 2016 se hablaba de su regreso, la ilusión volvió a encenderse. Sin embargo, Bielsa rechazó la posibilidad. No estaba dispuesto a trabajar nuevamente con dirigentes vinculados a las circunstancias que provocaron su salida. Creo, y ojalá me equivoque, que con el tiempo el fútbol chileno no le va a perdonar a los actuales concesionarios de los clubes Colo-Colo, Universidad Católica y Universidad de Chile las consecuencias de este escenario que han creado. Fue fiel a sí mismo hasta el final, y quizás por eso sigue siendo tan querido, porque algunos entrenadores ganan partidos, otros ganan títulos. Marcelo Bielsa hizo algo diferente, le devolvió la fe a un país futbolero que había olvidado cómo soñar. La verdadera grandeza de Marcelo Bielsa no está en los triunfos, no está en las estadísticas, ni en la clasificación al Mundial, ni siquiera en aquella histórica noche donde Chile derrotó por primera vez a Argentina en una eliminatoria. Su grandeza está en algo mucho más difícil de conseguir: el respeto. Llegó a Chile siendo un extranjero, llegó rodeado de dudas, críticas y cuestionamientos. Muchos discutían su sueldo, otros desconfiaban de sus métodos y algunos simplemente no creían que pudiera cambiar la historia de una selección acostumbrada a convivir con la frustración. Pero mientras el ruido crecía a su alrededor, Bielsa eligió el camino que siempre había conocido: trabajar. No prometió milagros, no buscó agradar a todos, construyó convicciones. Mientras la opinión pública cambiaba de acuerdo con los resultados, él permanecía igual. Cuando llegaron las derrotas, soportó las críticas sin victimizarse. Cuando llegaron las victorias, evitó los elogios y el protagonismo. Nunca se dejó arrastrar por los extremos del fútbol, ese lugar donde un día te conviertes en héroe y al día siguiente te señalan como culpable. Por eso la imagen de aquella victoria frente a Argentina tiene un significado tan
profundo. Mientras todo un país celebraba una hazaña histórica, él caminó en silencio hacia los camarines. No era indiferencia, no era frialdad, era coherencia. Era un hombre entendiendo que el triunfo no le pertenecía a él, sino a un grupo de jugadores y a un país que llevaba décadas esperando creer nuevamente en sí mismo. Porque Bielsa nunca vino a Chile únicamente a dirigir una selección, vino a cambiar una mentalidad. Le enseñó a sus futbolistas que podían competir contra cualquiera. Le enseñó que la disciplina no era un castigo, sino una herramienta para alcanzar sueños. Les enseñó que el trabajo cotidiano podía derribar complejos históricos que parecían imposibles de superar. Y aunque no levantó una copa con la Roja, dejó algo mucho más valioso, dejó un legado. Las grandes conquistas que llegaron después, la Copa América, las noches inolvidables y la generación más brillante que ha tenido el fútbol chileno. No pueden entenderse sin las bases que él ayudó a construir. Fue el arquitecto de una obra que otros terminarían años más tarde, pero incluso eso resulta insuficiente para explicar el cariño que despertó su nombre. Porque Bielsa trascendió el fútbol. Los chilenos no recuerdan solamente al entrenador que clasificó a un mundial, recuerdan al hombre que caminó por las zonas afectadas después del terremoto, al hombre que defendió sus principios por encima de cualquier contrato, al hombre que prefirió marcharse antes que renunciar a sus convicciones. En un deporte donde tantas veces triunfa la conveniencia, él eligió la coherencia. Y esa coherencia terminó convirtiéndose en su victoria más importante. Los años pasan, los jugadores se retiran, los resultados se olvidan, los récords son superados, pero existen personas que dejan una huella más profunda que cualquier campeonato. Marcelo Bielsa fue una de ellas. Por eso, mucho tiempo después de su partida, su nombre sigue provocando algo que ningún trofeo puede garantizar: admiración, gratitud y memoria. Considero mis 3 años y medio en Chile un regalo de la vida. Yo aprendí a amar la vida también estando aquí. Estoy orgulloso y agradecido de poder haber vivido en este suelo. Sé positivamente que soy yo quien pierde al irse. He tratado de quedarme, no pude lograrlo. A los futboleros y, si se me permite, a los chilenos en general, quiero decirles muchísimas gracias. Recuerdo. Chile le agradece, me parece. Claro, es la bandera que se hizo famosa en aquel partido en Medellín contra Colombia. 11 minutos atrasados respecto a lo que señalaba al inicio del partido.